Empezamos la 11ª sesión, que habla de un tumor que no vemos con mucha frecuencia en los servicios de oncología, pero es el tumor más frecuente, es el cáncer cutáneo, un tipo de cáncer en el que ha habido enormes avances, tanto en la biología molecular como en otras áreas de la terapia, y que tenemos la suerte de tratar en esta sesión. Esta sesión que empezamos agradeciendo al doctor Díaz Rubio la iniciativa de poner en marcha hace ya 16 años estos simposios, que son unos clásicos en la formación continuada de oncología de nuestro país. Y tenemos la suerte de contar con dos ponentes expertos en este tema. Sin más dilación, doy la palabra a José Luis Manzano Mozo, oncólogo del Hospital ICO de Badalona, que nos va a hablar sobre Vemurafenib, aumento de la supervivencia en pacientes con melanoma BRAF mutado. Muchas gracias, Salvador. Lo primero, buenas tardes a todos y me sumo a los agradecimientos al profesor Díaz Rubio y a Roche por invitarme a esta charla. Se me encargó de hablar sobre el tema del Vemurafenib y el papel que tiene en la supervivencia en pacientes con melanoma avanzado. Si hablamos de Vemurafenib, tenemos que hablar de los inhibidores de BRAF, y la mutación de BRAF se conoce desde hace más de 12 años. No es solo única en melanoma, sí que es la más frecuente, en el 60%, pero también está en otros tumores como en cáncer de tiroides, ovario y en cáncer colorectal. Si queremos hablar si el BRAF es un valor pronóstico, ¿no? Tenemos esta serie australiana de Long en que valora realmente si es pronóstico o no. Lo que sí que se ve es que tener la mutación del BRAF empeora el pronóstico. Ya podéis ver de manera significativa 46 meses los que son wild type frente a 11 los que son mutados. En la misma serie publicada posteriormente, aquí se analizan 3 cohortes con mayor número de pacientes que la inicial presentada en el ASCO, y es una cohorte solo que hace que son BRAF wild type, una cohorte que son BRAF mutados que hacen inhibidor y otra que solo hacen BRAF sin inhibidor. Y aquí lo que se valora, el primer objetivo es valorar desde el diagnóstico del primario hasta la metástasis cuál es la supervivencia. Lo que sí que veis en la gráfica más grande es que no hay diferencias en la supervivencia, y luego en la gráfica que tenemos a la derecha lo que analiza si realmente es el valor pronóstico en el grupo global de pacientes. Y lo que sí que se ve es que BRAF wild type, BRAF mutado, sin tratar el inhibidor hay diferencias significativas en cuanto a supervivencia. En la gráfica inferior son los pacientes que seguían el curso del tratamiento que realmente aparecían nuevos melanomas. Y aquí son un número más pequeño, no hay diferencias significativas en cuanto a supervivencia, pero probablemente por ese pequeño tamaño de muestra. BRAF, las mutaciones. Bueno, aquí tenéis el esquema, la activación de la vía del RAS, mutación de BRAF, activación de la vía del MAC kinasa, MEK, ERK, y luego a nivel del núcleo celular, transducción de señales, incremento de proliferación, vascularización, angiogénesis. La mutación más frecuente es la V600, como conocéis, en el exón 11 o 15. Pero también se han descrito otras, como veis la V600K, que se pensaba que había menos frecuencia, pero con datos actuales están sobre el 10 o el 30%. También tenemos otras, la W600R. Sí que podemos distinguir un poquito y tener un poco de tendencia que las mutaciones del V600E son en mayoría gente joven, melanomas de origen primario a nivel del tronco, son gente que no tienen contacto crónico con el sol, a diferencia de las V600K, que sí que son personas más ancianas, de mayor edad, suelen ser tumores de cabeza y cuello con exposición crónica al sol. Aparte de las mutaciones del BRAF, y esto es muy, muy importante por lo que comentaremos, hay otros actores que juegan. Tenemos delección del PTEN, que en un 30-50% de los casos. Tenemos mutaciones del NRAS en un 15%. Tenemos también pérdida de lecciones y mutaciones de PI3K, y luego, sobre todo, los melanomas uveales, tenemos otras mutaciones que no tienen nada que ver con BRAF o NRAS, sino que son las mutaciones del GNK, que aparecen en más de la mitad de los pacientes.
Podemos también saber un poquito, según la localización del tumor, qué tipo de mutaciones, según la localización y el tipo de contacto con el sol, qué tipo de mutaciones podemos tener. Ya lo he comentado antes, las mutaciones del BRAF son pacientes que no están en una exposición crónica al sol, ya lo podéis ver, mutaciones en un 45%, y los que tienen exposición crónica, pues tienen más tendencia a tener otras mutaciones como las de NRAS o c-KIT. Los melanomas sacrales y de mucosa comparten también lo mismo, baja tendencia a tener mutaciones de BRAF, pero sí un aumento a tener mutaciones de c-KIT y de NRAS. El método de validación para análisis de las mutaciones del BRAF es el COBAS, que está validado en los estudios del BRIN2 de segunda línea y en el de primera línea. Está validado tanto por la FDA como por la EMEA. Y lo que sí que se puede ver en comparación con la secuenciación normal por Sanger es mucho más rápida. En un día puedes tener el resultado comparado con la secuenciación normal, y tiene más sensibilidad en la detección de las mutaciones del V600E. Sí que es cierto que la sensibilidad baja cuando hablamos de mutaciones del V600K, que se pierden más o menos un 30% de ellas. Este es el estudio, el fase 1 de Bemurafenib, de Celboraf. En fase 1 la dosis recomendada era 960 miligramos cada 12 horas. Había dos cortes, una primera con 54 pacientes, 44 de ellos eran melanomas, y una fase extendida con 35 pacientes donde se confirmó las respuestas de 81%, solo confirmadas en un 56%. Lo que sí podéis ver en la gráfica, en el waterplot, es que todos los pacientes se beneficiaban, independientemente que tuvieran lesiones cutáneas, que tuvieran pulmonares o tuvieran viscerales. El BRIN2 es un estudio, lo que se analiza son las respuestas. Se randomizaron a 172 pacientes, veis 92% tenían mutaciones del V600E y un 7,5% del V600K. El objetivo principal eran respuestas, pero también se analizaban datos de seguridad, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Lo que se puede objetivar, respuestas del 53%, 5% de respuestas completas y estabilizaciones de un 29%. Lo mismo que hemos comentado para la fase 1, las respuestas en el waterplot eran para todo tipo de pacientes, ya sean M1A, M1B o M1C. El tiempo, la supervivencia libre de progresión era de 6,8 meses y la supervivencia global era de 15 meses. Y también había largos supervivencias a los 12 meses de un 58% y a los 18 meses de un 43%. Y lo que quiero llamar la atención en la gráfica del lado es que los pacientes, por protocolo, se medían las respuestas a las 6 semanas, pero los pacientes responden en menos de 2 semanas. O sea que las respuestas son rápidas. Ese es el estudio pivotal de aprobación de Bemurafenib. En fase 3 se estratificaron los pacientes según el ECOG, según el nivel de LDH, según el estadio, y era un brazo que era Bemurafenib a la dosis de 960 miligramos cada 12 horas y el brazo control que era dacarbacina a la dosis que veis de 1000 miligramos metro cuadrado. Los objetivos principales eran supervivencia global y supervivencia libre de progresión. En cuanto a la supervivencia global, ya podéis ver, 6,9 meses con Bemurafenib frente a 1,6 con dacarbacina, con una hazard ratio de 0,38 con significación estadística. En cuanto a la supervivencia global, 13 meses en el brazo de Bemurafenib frente a 9,7 en el brazo de dacarbacina. Se han publicado la semana pasada datos más actualizados de seguimiento más largo, que lo que mantiene son los mismos resultados. No hay varianza, se sigue manteniendo el beneficio en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y en cuanto a la respuesta, se vuelve a repetir lo mismo que habíamos visto en el estudio BRIM2, 48% de respuestas con Bemurafenib frente a un 5% en el brazo de dacarbacina. En cuanto a los efectos secundarios, yo creo que tiene un perfil manejable. Los más frecuentes eran la artralgia, la aparición de RAS, fatiga, fotosensibilidad, y luego lo que más preocupa es la aparición de keratocontomas o carcinomas cutáneos, que aparecen en un 20% de los casos. Os pongo aquí algo de iconografía. Esta es una paciente que hizo fotosensibilidad. Esto se ha de tener mucho cuidado. Con la reacción al sol se ha de proteger con cremas protectoras. Otra foto de fotosensibilidad al tratamiento con Bemurafenib, un RAS secundario de Bemurafenib, la hiperkeratosis, sobre todo en palmas y en plantas, estas placas de color amarillento en zonas de presión, que al principio son dolorosas y con el tratamiento suele ir disminuyendo. Esta que parece más de la mitad de los pacientes, que es una hiperkeratosis folicular, a nivel del folículo aparecen pápulas.
la hiperkeratosis a nivel del pezón de esta paciente. También provoca alopecia en un 20% de los pacientes. Y luego, datos que no hay descritos, es la presencia de paniculitis, que es una vasculitis neutrofílica que aparece en los pacientes tratados con inhibidores de BRAF. Esto es el típico carcinoma escamoso cutáneo con un centro crateriforme y unos bordes homogéneos. Aquí más lesiones. La aparición de estos tumores suele aparecer de una media de las 8 semanas. Son tumores que en caso de catacantomas muchos involucionan por sí mismos, pero que todos tienen un tratamiento con una exéresis radical y no tienen tendencia a hacer diseminación a distancia. Esos son hiperkeratosis verrucosas, que son muy similares también parecidas a las lesiones de keratocantoma, son frecuentes en el tratamiento con inhibidores de BRAF y son como papilomas, como infecciones veicas. Esto es lo mismo. He de comentar, que no he comentado antes, que la aparición de estas lesiones cutáneas, como los carcinomas escamosos y los keratocantomas, vienen por una activación paradójica del BRAF. Normalmente, bebunafenib bloquea la unidad de BRAF mutada, pero normalmente hay otras unidades, RAF1 o CRAF, que son wild type, y ya sea por vía de activación superior, por NRAS, o por unión de monómeros, ya sean homómeros o heterodímeros de BRAF-CRAF, se activa y se hace una transactivación de la vía del MEX independientemente de que tú bloquees la vía del BRAF. Otra cosa que quería destacar es, en estos pacientes, la mayoría en su evolución o en diagnóstico aparecen lesiones cerebrales. Os presento aquí un estudio que se presentó hace 3 meses en el Mundial de Melanoma y analiza 2 cohortes. Una primera cohorte de pacientes con lesiones cerebrales, una sin tratamiento previo con radioterapia y una segunda cohorte con tratamiento con radioterapia. Lo que sí que se puede objetivar, tanto la cohorte 1 como 2, que obtienen respuestas, 17% de los pacientes que no habían recibido radioterapia frente a un 20% en los que sí que la habían recibido. Y que la supervivencia libre de progresión y supervivencia global son similares, hayas hecho o no la radioterapia. Si hablamos de umbrafenib, hemos de pensar que estos tratamientos hacen resistencia con el tiempo. Hemos de distinguir 2 tipos de resistencia, la intrínseca, que es la que tenemos antes de empezar el tratamiento. En el melanoma, ya he comentado anteriormente, hay varias vías que están activadas. Entre un 30 y un 40% tienen pérdida de PTEN. Es muy importante la amplificación de CD4 o CD1, que aparece en un 15 o 20% de los casos. Y luego cosas que son importantes es la activación de CMET o el hepatogrofactor, que también provoca resistencia en el tratamiento con melanoma. La resistencia adquirida va a venir determinada por el tratamiento con los inhibidores del BRAF y van a haber resistencias todas dependientes de la vía del MAC kinasa y otras que son independientes por otros receptores. Aquí tenéis un resumen de los mecanismos que suele haber que hacen que se produzca la resistencia con lesiones del BRAF. Ya he comentado anteriormente, hay mutaciones de NRAS en un 20% de los casos. Hay sobreexpresión de la MAC kinasa 8, que es el COD, que activa directamente independientemente de que tú bloquees el BRAF. Luego también hay 2 tipos de amplificación y las proteínas truncadas, una variante de BRAF que provocan resistencia al tratamiento. La amplificación se puede revertir aumentando la dosis de la medicación y el splice o las variantes se pueden sobrevivir con combinación de fármacos de diferentes vías. Y luego aparece también en un 7% las mutaciones del MEK. En cuanto a las resistencias independientes de vía MEK, pues son la sobreexpresión del receptor de factor de crecimiento de plaquetas, la sobreexpresión del receptor de insulin growth factor y lo que hemos comentado antes, la expresión de CMET. Esto lo han publicado hace cosa de un mes. Hasta ahora sabíamos, iban a nivel preclínico o a nivel de asistencia, pero muy pocos pacientes, qué mutaciones había. Aquí lo que hacen es en 100 muestras de 40 pacientes analizan, se les trata con inhibidores del BRAF y a la recaída se les biopsia. Aunque se ven muy mal, pero quiero mostrar que aparecen mutaciones del RAS en un 37% de estos pacientes cuando reciban. Amplificación del BRAF en un 29%. Proteínas truncadas en un 20%. Aparecen mutaciones que yo comentaba antes que se oscilaban del MEK en un 7%, en un 3%. Y amplificación del CDK en un 11%. Por otra parte,
También analizan la otra vía del MEK independiente, la sobreexpresión de la vía del PTEN, PI3K y mTOR, y lo que sí se ve es que en un 22% hay pérdidas y delecciones en esa vía. Y lo que da la idea de lo heterogéneo que es este tumor es que en un 52% de los casos hay alteraciones solo de la vía del MAC quinasa. En un 4% hay solo alteraciones de las vías del mTOR. En un 20% desconocemos cuáles son los mecanismos de resistencia y en un 18% sí que están imbricadas la dependiente y la independiente de la vía del MEK. Si hablamos de bemurafenib, también tenemos que hablar de dabrafenib, otro inhibidor de BRAF. De resultados similares se presentó este estudio, que es el BREAK3, se ha presentado hace 2 años. Aquí randomizan a más de 250 pacientes a la combinación de dabrafenib 2 veces al día frente a dacarbazina. El objetivo principal del estudio era supervivencia libre de progresión, se permitía el crossover en el brazo de la carbazina a la progresión y objetivo lo mismo que hemos comentado con bemurafenib. Supervivencia libre de progresión 5 meses frente a 2,7 con el brazo de la carbazina, con una hazard ratio de 0,30 y con significación estadística. Y en cuanto a las respuestas, lo mismo que habíamos comentado, pues con bemurafenib, respuestas del 50%, ¿vale?, frente a respuestas del 5% con la dacarbazina. En cuanto a los efectos tóxicos, pues tienen un perfil algo diferente. Por ejemplo, dabrafenib tiene más tendencia a hacer cuadros de pirexia, ¿vale?, de mayor hiperkeratosis y menor incidencia de carcinomas cutáneos, ¿vale? Son toxicidades que son frecuentes, pero grado 3 o 4 son muy bajas y son manejables. ¿Qué manera tenemos de sobrevenir a esta resistencia de los inhibidores? Pues bueno, el paso siguiente que se ha hecho es la combinación, ¿no? Combinación de la vía inferior. Aquí tenemos un inhibidor del MEK, cobimetinib. Tenemos bases, tanto preclínicas como clínicas como en xenógrafos, que lo que sí que se ve es que la combinación de los dos es superior en cuanto a reducción del volumen tumoral con respecto a la monoterapia, ya sea del inhibidor del MEK como inhibidor de BRAF. Eso se presentó recientemente, se había presentado en la ESMO, pero con más pacientes. Aquí es el estudio BRIM7, lo que se analiza es un fase 1, provenía de un fase 1, que es lo que es aquí, que se analizaba las dosis de cobimetinib, del inhibidor del MEK. Se intentaron hacer 2 esquemas, uno que era 14 días de tratamiento con 14 de descanso y en el otro brazo era hacer 3 semanas de tratamiento y una de descanso. Lo que sí que analizan en este fase 1B es la combinación de los dos, tanto en pacientes que habían progresado a bemurafenib como en pacientes nativos. Se vuelve a ver lo que habíamos visto antes, los tipos de reacciones, y lo que sí que hay que llamar la atención es que la incidencia de carcinomas escamosos cutáneos disminuye con la combinación, ya sean los pacientes que han progresado como los que no. También disminuyen los procesos de hiperkeratosis y luego el otro punto a comentar es las dosis de interrupción. Este tratamiento en monoterapia sabemos que es un tratamiento manejable, pues más o menos se obtienen datos como los que tenemos con la monoterapia. Ya sean pacientes que han progresado como no han progresado, hay reducciones de las dosis en un 16% y en un 23%, y hay reducciones temporales de un 46% en las combinaciones. En este estudio también se analizaban las respuestas. Ya teníamos datos anteriores de otras combinaciones. En los pacientes, lo que sí que sabemos es que en los pacientes que progresan a dabrafenib, la combinación obtiene respuestas, aunque sean igual del 15%, y en los pacientes nativos obtiene respuestas del orden del 85%. Y en cuanto a datos de supervivencia libre de progresión, era de 3 meses en los pacientes que habían progresado a bemurafenib y con un seguimiento de 10 meses todavía no estaba alcanzado en el brazo que no había hecho inhibidor de entrada. Algunas más predominantes en otras, la pirexia, la fatiga, las náuseas, los vómitos, comparado con la monoterapia, son mayores, pero en un grado manejable cuando hablamos de toxicidades de grado 3 o 4. Y vuelvo a insistir en lo mismo de antes, la combinación de
inhibidor de MEK más inhibidor de BRAF, lo que consigue es reducir, un 30% teníamos con la monoterapia, reducimos a un 6%, a un 9% la incidencia de hiperkeratosis. Y lo que es más importante, la incidencia que comentábamos, que era de un 19% de carcinomas escamosos o queracantomas, se reduce muchísimo con la doble combinación, por lo que hemos comentado anteriormente. ¿Qué ensayos tenemos? Tenemos multitud de ensayos. Hay varios que están cerrados, pero por ejemplo, está el fase 3 abierto de bemurafenib con inhibidor de MEK versus bemurafenib con placebo. Este inhibidor de BRAF de Novartis con este inhibidor de MEK se suman, se hacen en monoterapia y se comparan con el brazo control, que es bemurafenib. Hay combinaciones con antiangiogénicos. Aquí entran también en juego la inmunoterapia. Ese es un estudio secuencial de bemurafenib con ipilimumab, pero también estudios con bemurafenib que ya entra PDL1. Tenemos también estudios abiertos con inhibidores de PI3K, con inhibidores de la ciclina, que ya hemos comentado antes que estaban amplificados en un 20%. Y luego tenemos también estudios de combinación de bemurafenib con viditinib o nartuzumab, y luego de dabrafenib más menos tramitinib combinado con inmunoterapia. Como conclusiones, hemos de decir que bemurafenib es un tratamiento activo, mejora la supervivencia libre de progresión de forma significativa, mejora la supervivencia global de forma significativa, obtiene respuestas rápidas y altas, y también obtenemos largos supervivientes. Aquí tenéis datos de fases 1, fase 2, fase 3 de supervivencias a los 3 años del 26%. Yo creo que el perfil de toxicidad es manejable, exceptuando la aparición que uno le puede dar miedo a la aparición de carcinomas escamosos, pero que en todos los casos se trata con exéresis radical, y en cuanto a las toxicidades son manejables. Hemos de aprender, yo creo que, a entender mucho mejor los mecanismos de resistencia que están pasando. Por lo que he comentado antes, es un tumor muy heterogéneo, donde diferentes vías están sobreactivadas dentro de un paciente de un mismo tumor. La tendencia actual va a ser hacer combinaciones de medicamentos, pero lo que sí que es necesario no es a lo mejor hacer grandes randomizados, sino estudios pequeños donde se tomen rebiopsias para poder obtener datos realmente que nos puedan servir para la práctica clínica habitual y evitar todos estos fenómenos de resistencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manzano. Luego tendremos ocasión de comentar la presentación. Y vamos a continuar con el siguiente ponente, que es el doctor Luis de la Cruz Merino, del Hospital Macarena de Sevilla, y nos va a hablar sobre Vismodegib en carcinoma vasocelular avanzado ante una nueva perspectiva. Evidentemente, el epitelioma vasocelular es quizás el tumor más frecuente, no nos cabe duda, pero afortunadamente los oncólogos es excepcional que nos lleguen estos casos, pero hoy en día tenemos un arma que, como veremos, en muchas situaciones puede ser realmente espectacular. Cuando quieras, Luis. Muy bien. Excepcional hasta ahora, Tony. Puede que cambie la situación. En principio, agradecer, por supuesto, al doctor Díaz Rubio, profesor Díaz Rubio, la invitación para participar en esta reunión. Y a mí me corresponde hablar de Vismodegib en el tratamiento del carcinoma vasocelular avanzado. Vamos a desglosar la exposición en esta serie de puntos. En principio, una introducción general que creo que es pertinente al carcinoma vasocelular, definición del carcinoma vasocelular avanzado, la importancia de la vía Hedgehog en esta patología, y luego pasaremos al desarrollo clínico del fármaco en cuestión de Vismodegib, tanto del ensayo fase 1 como el ensayo Erivance y Stevie. Finalmente acabaremos viendo los estudios en marcha con Vismodegib, que aclararán un poquito más la situación y el escenario terapéutico en esta patología. Efectivamente, el carcinoma vasocelular es el tumor más frecuente a nivel mundial. Los tumores epiteliales de la piel son los más frecuentes y el vasocelular supone el 80% del total de tumores epiteliales de la piel. Es prácticamente exclusivo de la raza caucásica, la mayoría acontece en área de cabeza y cuello, y aunque la incidencia es muy difícil de estimar por su alta frecuencia, se estima que en Estados Unidos hay una incidencia de 1,5 millones de casos incidentes al año. Como factores de riesgo principales están la edad, el sexo masculino, la raza caucásica que hemos comentado, fototipo cutáneo muy similar al riesgo de padecer melanoma y las situaciones de inmunosupresión. Todos estos factores de riesgo en interacción con la luz ultravioleta se potencian y pueden favorecer y predisponer a la aparición de estos tumores.
También el carcinoma vasocelular se asocia a síndromes hereditarios, en particular el síndrome de Gorlin, que en gran medida ha facilitado el estudio molecular, a nivel molecular, de esta patología. Generalmente la cirugía es curativa en la mayor parte de los casos, pero no siempre es así. Hay una serie de subtipos clínicos de carcinoma vasocelular. El más frecuente es el nodular, que suele acontecer en áreas de cabeza expuestas al sol. El superficial, que acontece frecuentemente en áreas de tronco. Y luego hay otros subtipos menos frecuentes, pero muy importantes de conocer, como son los carcinomas vasocelulares pigmentados y, en particular, el esclerodermiforme. Esto es importante porque suelen ser subtipos agresivos con bordes mal definidos y pueden suponer un problema desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista quirúrgico. Los carcinomas vasocelulares se suelen distinguir en tumores de alto o de bajo riesgo. Y también esto es algo de mucho interés, puesto que los tumores de bajo riesgo generalmente con cirugía es suficiente, tienen una baja tasa de recurrencia. Aquellos de alto riesgo, sin embargo, debemos estar alerta porque la probabilidad de recurrencia y de metástasis es mayor. Para considerar un tumor de alto riesgo hay que definir el tamaño del tumor. Generalmente tumores con un diámetro mayor de 2 centímetros se correlacionan con un mayor riesgo de recaída. La localización, generalmente en el tercio central de macizo facial, son los que tienen una mayor probabilidad de recaída. La definición de los márgenes clínicos, así lesiones mal definidas, tienen una mayor incidencia de recidiva. Como hemos comentado anteriormente, los subtipos histológicos, en particular los subtipos de mayor riesgo, son el esclerodermiforme, micronodular, infiltrativo y desmoplásico. Y las características histológicas de la lesión, en particular la afectación perineural o perivascular. Asimismo, el fracaso de los tratamientos previos, ya sea recaída después de cirugía o todavía peor, después de radioterapia, pueden inducir un mayor riesgo de nuevas recaídas y de metástasis. Y las situaciones de inmunosupresión, como hemos comentado anteriormente, también, generalmente en pacientes trasplantados, se asocian a un mayor riesgo de recurrencia. Por tanto, aunque la mayor parte de los carcinomas vasocelulares se encuentran en fase localizada y son curables con cirugía, hay un porcentaje, que no es del todo desdeñable de ellos, que entran en la consideración de carcinoma vasocelular avanzado. Estos se distinguen en dos tipos: el carcinoma vasocelular metastásico, que es realmente infrecuente, muy poco frecuente, pero tiene un pronóstico infausto, y carcinoma vasocelular localmente avanzado. Este es algo más común y suelen acontecer lesiones que no son apropiadas para cirugía o abordables por radioterapia, o en los cuales la cirugía está contraindicada. También entran en esta consideración aquellas lesiones en las que la cirugía puede ser muy mutilante y de entrada se considera que también no curativa, es decir, que puede provocar en todo caso una recaída, puede acontecer una recaída a pesar de esta cirugía. Es en estos casos donde podríamos indicar terapia sistémica y donde tendría la indicación la terapia sistémica. Hasta ahora empleábamos quimioterapia con muy malos resultados, se empleaban sales de platino, combinaciones de platino, con algún efecto, pero que era un efecto corto en el tiempo y generalmente de baja magnitud. En cuanto a la biología molecular del carcinoma vasocelular, hay que decir que la señalización de la vía Hedgehog es fundamental, por lo que se ha podido conocer, sobre todo con el estudio del síndrome de Gorlin. La señalización de Hedgehog en condiciones normales es crítica en el desarrollo embrionario y de las células STEM en adultos, pero se ha visto fundamentalmente e inicialmente en Gorlin que las mutaciones en PATCH1, en el gen PATCH1, que implica una activación de la vía Hedgehog, son fundamentales para explicar el desarrollo de estos carcinomas vasocelulares. No solo en Gorlin, sino que la inmensa mayoría de carcinomas vasocelulares tienen una hiperactivación de esta vía Hedgehog. Y como os digo, un poquito por aclarar la situación y la activación molecular que implica el desarrollo de estos tumores, en condiciones normales la vía Hedgehog se encuentra inactivada. Esta implica dos proteínas transmembrana, que son la proteína PATCH1 y SMUCen. PATCH1 generalmente es una proteína que inhibe
la función de smoothing. Esto ocurre en los tejidos adultos normales, en condiciones basales. Por tanto, la vía Hedgehog se encuentra inactivada en condiciones normales. Ya sea por la unión del ligando a patch1 o bien por mutaciones en patch1 o en smoothing, se induce la hiperactivación de la vía Hedgehog. Y se ha visto, se reconoce que en carcinomas vasocelulares esporádicos existe hasta un 90% de mutaciones en el gen patch1 que implica una pérdida de la represión sobre smoothing. En otro 10% de los casos, las mutaciones que se encuentran es a nivel del gen de smoothing y, como comentaba, implica la activación constitutiva de la ruta Hedgehog. Para inhibir esta ruta tenemos el fármaco Vismodegib, que es una pequeña molécula, que es un inhibidor potente y selectivo de smoothing a este nivel y, por tanto, bloquea la vía Hedgehog. Los primeros datos en fase clínica de este fármaco se obtuvieron y se comunicaron en el año 2009 en New England. Este es el estudio. Es un estudio fase 1 en el cual se testó la eficacia de Vismodegib en tumores sólidos, en una amplia variedad de tumores sólidos, pero se vio una alta eficacia particularmente en carcinomas vasocelulares. Se administró de forma oral y diaria diferentes niveles de dosis, 150 miligramos, 270 y 540, y se vio que la concentración era fija independientemente de la dosis, con lo cual, y puesto que no había toxicidades limitantes de dosis, se consideró como la dosis idónea para proseguir el desarrollo clínico la dosis de 150 miligramos al día. La tasa de respuesta global en carcinoma vasocelular fue de un 58% y la mediana de duración de la respuesta de 12,8 meses, con lo cual fueron resultados francamente espectaculares en esta población de pacientes. Estos fueron los 33 pacientes tratados con Vismodegib en carcinoma vasocelular y se ve que prácticamente la mayoría de ellos obtuvo algún grado de respuesta y si no estabilización, y únicamente hubo 4 casos de progresión de enfermedad sobre 33, con lo cual se ve que la eficacia estaba bastante contrastada, ¿no? Estos son algunos ejemplos de evolución clínica en este estudio fase 1. Aquí veis paciente con ulceraciones tumorales por carcinoma vasocelular que después del tratamiento acontece una reepitelización y en muchos casos se hacía biopsia posterior y se veía ausencia de viabilidad tumoral. Después de este ensayo fase 1, se prosiguió el desarrollo clínico con el ensayo ERIVANS, que es el ensayo pivotal de Vismodegib en carcinoma vasocelular. Se incluyeron pacientes en 2 cohortes, carcinoma vasocelular metastásico y localmente avanzado, a administrar tratamiento con Vismodegib a dosis de 150 miligramos día. La consideración de carcinoma vasocelular localmente avanzado era por ser considerado inoperable o bien porque la cirugía fuese inapropiada con tumores mayor o igual a 1 centímetro y que tuvieran más de 2 recurrencias después de cirugía o bien que la resección curativa se considerase poco probable. Es decir, había una consideración bastante subjetiva por parte de los cirujanos que había que tener en cuenta y es también algo que ocurre en el día a día. Esto es algo que podemos comentar luego en la discusión. El objetivo primario del estudio era la tasa de respuesta por comité evaluador independiente y la hipótesis testada, tasa de respuesta global, que fuese mayor del 10% en pacientes con carcinoma vasocelular metastásico o mayor del 20% en pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado. Los criterios RECIST se siguieron para carcinoma vasocelular metastásico, sin embargo, para localmente avanzado, en aquellos casos que hubiera enfermedad medible, se seguía RECIST. En el caso contrario, se hacía un seguimiento visual y se hacía una valoración visual. Si había una disminución de más del 30% de las lesiones visibles, se consideraba que existía una respuesta parcial. Objetivo secundario incluido, tasa de respuesta por comité investigador, supervivencia libre de progresión y un endpoint muy interesante que era la duración de la respuesta, que veremos que con mayor seguimiento ha ido mejorando sus datos. También otro endpoint secundario, la ausencia de carcinoma vasocelular residual en la biopsia en pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado.
En cuanto a los criterios de respuesta, también muy interesante, porque valorar la respuesta en estos enfermos es algo bastante difícil. Aquellos que hemos tenido la ocasión de tratar pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado, con Vismodegib, realmente nos las vemos y nos las deseamos para valorar la respuesta. En aquellos pacientes con enfermedad medible por imagen se seguían los criterios RECIST. En cambio, en aquellos con enfermedad localmente avanzada se empleaba una nueva forma de evaluación, que era reducción de tamaño tumoral si había enfermedad medible por RECIST y, si no, reducción de la tumoración visible, empleando regla, en caso de que no hubiera enfermedad medible, como digo, por TAC o por resonancia. También la resolución de ulceración, si existía la lesión basal, se tomaba como respuesta, y la remisión completa se consideraba si en la biopsia, después de tratamiento, no existía tumor viable. La evaluación en el ensayo pivotal se hizo por comité independiente, que generalmente se hacía mediante fotos remitidas a este comité independiente, y por por investigadores se hacía in situ. Este trabajo fue publicado en el año 2012, también en New England. Estas son la situación de los pacientes, las características de los pacientes, con una mediana de edad de 62 años. La mayoría de ellos eran hombres, raza caucásica, y la consideración de localmente avanzado, bien inoperable en un 38,1% de los casos, o bien que la cirugía se considerase inapropiada. Como digo aquí, esto había mucha subjetividad, lógicamente, porque dependía muy mucho de los cirujanos y los clínicos que trataban a estos pacientes, ya sea por recurrencias múltiples o por morbilidades que pudieran ser inaceptables. En cuanto a resultados, las respuestas son las que podéis ver aquí. En comité independiente, 30,3% de respuestas y 63% de estabilizaciones, con una mediana de duración de respuesta de 7,6 meses. En cuanto a la evaluación por investigadores, tasa de respuesta 45,5%, estabilizaciones 45,5% y una mediana de duración de respuesta de 12,9 meses. Esto es en la cohorte de pacientes con carcinoma vasocelular metastásico. En la cohorte de pacientes con carcinoma vasocelular localmente avanzado, la tasa de respuesta por comité independiente era mayor, un 42,9%, y la mediana de duración de la respuesta 7,6 meses en esta primera valoración de datos. Después de 9 meses del último paciente incluido en el estudio, que fue cuando se analizaron estos datos. Por los investigadores, la tasa de respuestas era mayor, un 60,3%, con estabilizaciones en un 23% de los casos, y la mediana duración de la respuesta similar, 7,6 meses. En cuanto a supervivencia libre de progresión, 9,5 meses en ambos casos, y la tasa de beneficio clínico, cuando incluíamos estabilizaciones, un 75%, tanto en la cohorte de pacientes con tumor metastásico como en la cohorte localmente avanzada. Ha habido una actualización de este estudio que fue comunicada en el año 2013, el año pasado, en la que se ve que la duración de la respuesta, particularmente en la cohorte de pacientes localmente avanzada, pasa de 7,6 a 26,2 meses. Es decir, aquellos pacientes que entran en respuesta, y sobre todo en la cohorte localmente avanzada, son respuestas de mucha calidad, son respuestas que perduran en el tiempo. Y en cuanto a datos de supervivencia global, lo que pueden ver, lógicamente la cohorte localmente avanzada tiene mejores resultados en supervivencia global que la cohorte metastásica, y la supervivencia a 2 años fue de 62,3% en vasocelular metastásico y 85,4% en el localmente avanzado. En relación a efectos secundarios, la mayor parte de los efectos secundarios eran leves o moderados y fundamentalmente acontecían espasmos o calambres musculares, alopecia, disgeusia, pérdida de peso y astenia. Eran los efectos adversos más comunes en los pacientes tratados con Vismodegib. Otro ejemplo de paciente tratado con Vismodegib, con una extensa tumoración en cuero cabelludo, que recibe tratamiento y se ve cómo va repitelizando la lesión, y finalmente en la semana 16 que se hace biopsia no se encuentra tumor viable. Otro ejemplo, cuero cabelludo sustituido por una úlcera tumoral sanguinolenta, como pueden ver,
y que en semana 24 se hace una biopsia y no se detecta tumor después de tratamiento con Vismodegib. El siguiente estudio, después del estudio pivotal, es el estudio STEVI, que pretendía incluir 1.200 pacientes, una población de pacientes muy similar a la del ensayo anterior, el ensayo Erivans, el pivotal, pacientes que van a recibir Vismodegib a la dosis de 150 miligramos día. La población de pacientes, también dos cohortes, localmente avanzada metastásica, 73 años de mediana, localmente avanzado, 62,5 años en la población metastásica, mayoría hombres, PS01, y la consideración de tumores localmente avanzados bien inoperables en un 46,4%, que la cirugía estuviese contraindicada en un 53,6% de los casos. La situación de los pacientes al análisis de datos, cuando se analizaron estos datos para el Congreso EADV del año 2013, el tratamiento se mantenía en la cohorte localmente avanzado en un 55,4%, en el caso de la cohorte metastásica 68,2%, y la suspensión del tratamiento, la razón principal para la suspensión del tratamiento, en un 12,6% de los casos, era a la petición del propio paciente. Normalmente porque son efectos secundarios los que tiene este tratamiento, que si no son letales o ponen en riesgo la vida de los pacientes, son muy incómodos y realmente difíciles de manejar. La disgeusia, la astenia, la alopecia son difíciles de manejar y en ocasiones son pacientes que han sufrido mucho ya por estos tumores localmente avanzados, con múltiples cirugías, y no les compensa incluso seguir con el tratamiento. Yo creo que esto es también interesante de analizar. En cuanto a efectos secundarios, de nuevo se repiten: espasmos musculares, un 59,3%, alopecia, disgeusia, geusia y astenia son los más comunes, también con pérdida de peso. En cuanto a efectos secundarios graves, la mayoría no se consideraron relacionados con Vismodegib, y los fallecimientos durante el estudio fueron 13 fallecimientos sobre 300 pacientes, pero 9 de estos 13 no se consideraron relacionados con el tratamiento por los investigadores. En cuanto a respuestas, se obtuvieron un 17,5% de respuestas completas, un 39,8% de respuestas parciales y un 39% de estabilizaciones, lo que supone más de un 95% de beneficio clínico, o sea, asociando las respuestas a estabilizaciones de enfermedad. Otro ejemplo, como pueden ver, una gran ulceración frontal derecha, un paciente con un tumor localmente avanzado, un carcinoma vasocelular localmente avanzado, que después de 13 meses de tratamiento, pues prácticamente queda pues una cicatriz, que seguramente se hace biopsia y no quedaría tumor residual en este caso. Vismodegib ya tiene indicación para el tratamiento del carcinoma vasocelular avanzado, fase metastásica o localmente avanzado. Recibió aprobación por la FDA en el año 2012 y por la EMA en el año 2013, y se puede administrar en pacientes que tienen carcinoma vasocelular localmente avanzado no candidato a cirugía, bien porque sea inoperable o porque la cirugía no pueda conseguir, o se prevea que no pueda conseguir la curación de la enfermedad, o pueda ocasionar una mutilación inaceptable, o lesiones no candidatas a radioterapia por fracaso previo a radioterapia o que estuviera esta contraindicada. Hay una serie de estudios en marcha que van a aclarar el escenario terapéutico y qué indicación puede tener Vismodegib en un futuro en este tipo tumoral. Tenemos un estudio que, según subtipos histológicos, va a valorar la eficacia de Vismodegib. Un estudio muy interesante, tremendamente interesante, en neoadyuvancia, porque esto es algo que normalmente los pacientes tratados con Vismodegib han estado en situación demasiado avanzada, tras múltiples cirugías, tras radioterapia. Posiblemente la neoadyuvancia tenga un papel en estos pacientes. Neoadyuvancia antes de la cirugía micrográfica de Mohs y en combinación, Vismodegib en combinación con radioterapia. Este es un estudio también que emplea Vismodegib en pauta intermitente, con 5 centros abiertos en España, y que puede ser muy interesante desde el punto de vista de la tolerancia de los pacientes, porque Vismodegib no puede hacerse reducción de dosis con este fármaco, sino suspensión del tratamiento, y esto la verdad que nos puede dar una orientación de si es mejor tolerado y se mantiene la eficacia con una pauta intermitente. Para finalizar, carcinoma vasocelular avanzado es una situación clínica asociada a una elevadísima morbilidad, con escasas opciones terapéuticas y mutilantes en la mayor parte de los casos.
La vía Hedgehog se encuentra hiperactivada en este tumor. Vismodegib es una pequeña molécula que bloquea la ruta Hedgehog mediante su unión a la proteína transmembrana Smoothen y bloquea la vía Hedgehog. Y los resultados de los estudios fase 1, Erivans y Stevia, han corroborado la alta actividad de Vismodegib con una toxicidad leve y moderada. Ya está aprobado Vismodegib desde el año 2012 la FDA y la EMA en 2013, y aquí en España está pendiente de precio reembolso. Se supone que en junio o julio probablemente esté disponible. Y, por tanto, hay que considerarla como una innovación terapéutica a considerar en carcinoma vasocelular avanzado, que desde luego puede modificar, puede cambiar la planificación terapéutica, incluso puede hacer que los oncólogos empecemos a ver carcinoma vasocelular también en nuestras clínicas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Una revisión fenomenal. Abrimos el turno a preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión en el auditorio. Para romper el fuego, yo te preguntaría, Luis, dos cosas. Uno, ¿existen estos pacientes? ¿Por qué no los hemos visto en los servicios de oncología? Esa es la primera. Existir existen, probablemente más de lo que solemos ver, y yo creo que no existe la cultura de derivación que existe en otras patologías, porque habitualmente el carcinoma vasocelular ha permanecido como confinado en las consultas de dermatología, radioterapia, pero posiblemente por muchos motivos no llegaban a oncología. Son pacientes, la mayoría de ellos ancianos, comorbilidades, no teníamos terapias eficaces, y si empleamos algún tipo de terapia habitualmente era para empeorar las cosas, ¿no? Porque quimioterapia, etcétera, pues realmente tenía malos resultados. El escenario ha cambiado radicalmente. Yo creo que con Vismodegib esas tasas de respuesta no se han visto jamás en carcinoma vasocelular, y desde luego creo que sería interesante que cambiara también la perspectiva de los compañeros de dermatología, de radioterapia, etcétera, porque no se tiene que llegar a cirugías tan mutilantes en esta población de pacientes. Yo entiendo que eso no diría que es una barbaridad, pero bueno, antes no había más alternativas y se podía entender. A día de hoy, con otras opciones de tratamiento más ventajosas, sería oportuno tal vez derivar estos enfermos antes a las consultas de oncología, administrar este tipo de tratamientos antes, incluso con intención hasta curativa. Es decir, porque el tema de la neoadyuvancia, que tenemos nosotros ya tan consolidado en otras patologías, en carcinoma vasocelular, incluso en melanoma, no es algo que se haya estudiado con frecuencia, ¿no? Por tanto, yo entiendo que sí, entiendo que es muy importante que se empiece a generar una cultura de derivación, porque tenemos opciones en esta población de pacientes. Dirías que el gran enemigo es el nihilismo terapéutico, sí, y sí, la ocultación del paciente en sí, ¿no? Sí, yo he tenido la ocasión de emplear, estamos incluidos en el estudio Stevie, y de emplear este fármaco en una serie de casi 10 pacientes con carcinoma vasocelular, y francamente los resultados son muy satisfactorios. Es decir, son pacientes que vienen además de una serie de años de mucho penar, ¿no? Entre cirugía, recidiva, nucleaciones, etcétera, etcétera, y cuando reciben este tipo de tratamiento, la verdad que es un cambio bastante radical, ¿no? Porque con escasa toxicidad se obtiene un beneficio muy significativo. En la línea de lo que ha preguntado el doctor Martí Algarra, él dice, existen, quizás está esto ligado, aparte de los síndromes que has dicho, a un bajo estatus social, porque yo me acuerdo cuando era pequeñito, que estudiaba bachiller, he visto enfermos así, pero en un nivel, digamos, social bajo, y gente, aparte de que tú dices que no los derivan, que estoy de acuerdo, y que les van ampliando las resecciones, pero el estatus influye. Sí, a ver, yo te hablo, tampoco tengo mucha experiencia, pero bueno, los casos que tengo, sí te diría, la mayoría efectivamente el estatus social o educativo, socioeducativo, luego es bajo, pero no en todos los casos, o sea, yo creo que... Bueno, ahondando en ese tema, yo realmente
existe una paradoja, ¿no? Porque hemos hablado de que es el tumor más frecuente. Evidentemente no lo hemos estado manejando nosotros, pero en estas situaciones es realmente un tumor raro. Entonces, no teníamos nada que ofrecerles. Entonces, hasta ahora, pues no nos han llegado. Cuando nos llegaba algún caso, eran enfermedades metastásicas y hemos hecho de todo con quimioterapias que no han servido para nada. Incluso quimioterapias cutáneas se han utilizado hace tiempo y, bueno, realmente el cambio pues lo hemos visto en las fotos, ¿no? Es decir, los que tenemos que aprender no solamente somos los oncólogos, sino yo creo que los propios cirujanos plásticos, los radioterapeutas, estarán encantados y están encantados de ver estos resultados. Ahora lo que hay que dar el salto, que me ha gustado mucho ver que ya se están haciendo estudios en neoadyuvancia, porque claro, el problema es que todos estos tumores que ya están previamente tratados, retratados y ya no sabes qué hacer, pues tienen una respuesta muy brillante, pero al final acaban recayendo y bueno, progresando. Y no sé si el retratamiento, era una de las cosas que te quería preguntar, una vez que progresan, si ha habido un tiempo libre de Bismuth-de-Grip, se podría intentar volver a tratar, ¿sabes algo de resistencias? No. Y el otro tema pues es el que has apuntado de la neoadyuvancia, no solamente para la cirugía, sino una neoadyuvancia previa a una radioterapia cuando es un tumor grande. Yo creo que esto es un aspecto que va a dar un cambio radical a este tipo de enfermedad. El conocimiento molecular de la resistencia a Bismuth-de-Grip está peor conocido que con Vemurafenib o con otros inhibidores de BRAF en melanoma, etcétera, que tampoco está bien establecido, desde luego. Y luego el tema de la neoadyuvancia yo lo considero clave porque es que con neoadyuvancia también vamos a poder rescatar enfermos para la curación. Es decir, ya entran en una espiral de cirugía. Yo diría que los casos que he visto en estos últimos 2 años, que ya digo son una experiencia de unos 10 casos aproximadamente, la mayoría tienen todos tienen cirugías mutilantes, nucleaciones, pérdida de pabellón auricular, tal. A ver, son unas situaciones a las que yo entiendo que se debería de tender a no llegar a ellas. Es decir, cuando se tiene un tratamiento eficaz hay que tratar de pautarlo antes de llegar a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo entonces le preguntaría al doctor Manzano. La verdad es que también hemos estado todos impactados por las impresionantes respuestas que se ven con con Vemurafenib, con Selvoraf, pero hay datos de supervivencia. ¿Tiene alguna información más de supervivencia a largo plazo? Porque se enfatiza mucho la respuesta a corto plazo, pero se enfatiza también mucho porque existe la recidiva. Pero ¿tenemos alguna información adicional de supervivencias? Porque ya hay seguimientos más largos. Sí, tenemos del fase 1, del fase 2 y del fase 3, con que yo le he puesto las conclusiones, que vea 3 años del 26%, del 50% a los 2 años, que es lo que hay de los estudios que tenemos del BRIN2 y del BRIN3. Yo te quería preguntar, porque no he visto, seguramente están en las publicaciones, pero no las recuerdo ahora, si hay datos de respuesta y de recaída y supervivencia cuando lo analizamos por estadios dentro de la enfermedad metastásica, es decir, si es afectación de partes blandas, si es visceral, es decir, porque ¿cuáles son los que viven? ¿Qué pacientes son los que se benefician más de este fármaco? ¿Hay algún perfil? Porque realmente tenemos tumores o pacientes con melanomas, que es una enfermedad que la ves venir, que el desarrollo es más en partes blandas, ganglios, que en un momento determinado pues se te escapa, pero es relativamente lenta. Y luego, sin embargo, hay otros con una virulencia tremenda y que se te marchan en 3 semanas, ¿no? Es decir, entonces, te quería preguntar al respecto si... A ver, indirectamente, los datos estos de largo seguimiento de estos pacientes, los que van mal son los de afectación visceral. ¿Vale? No hay números fijos de lo que yo me he mirado. Los que van mejor son los que enfermedad mínima, enfermedad ganglionar, pulmonar, ¿vale? Pero los que tienen enfermedad visceral, pues pésimo pronóstico, metástasis óseas, hepáticas y cerebrales, que es lo que les marca el pronóstico a la mayoría. La verdad es que mi pregunta iba en el sentido de
de que hay largos supervivientes, que esos largos supervivientes, algunos de ellos están en respuestas completas mantenidas y que, aunque es todavía un poco pronto, los datos del BRIM 1 fundamentalmente, pero ya también los del BRIM 2 y casi me atrevería a decir los de experiencias nuestras, te hacen pensar que puede haber respuestas completas muy prolongadas, no solo con inmunoterapia, sino quizá también con este tipo de inhibidores. Y no solo los que tienen respuestas, sino pacientes que han respondido, que tienen estabilización de la enfermedad, que están mucho largo tiempo sin moverse la enfermedad. A lo mejor deberíamos ver el perfil de estos pacientes, ¿no? Claro, lo que permite en algunos casos incluso rescates quirúrgicos, que es también otro tema importante a resaltarse. ¿Alguna cuestión desde el público? Has presentado datos del combo, ¿no?, de la combinación con inhibidores de MEK. Parece que por ahí será una de las líneas para progresar en esta enfermedad. ¿Qué esperas tú de todo ello? A ver, lo que tenemos son resultados de fase 1, fase 2. Habrá que ver largo seguimiento, ver el resultado de fase 3, la toxicidad, porque parece que es manejable, parece que es similar a cuando haces la monoterapia, es algo más tóxico pero manejable. Yo me esperaría, porque a lo mejor no es para todos los pacientes esa doble combinación, aunque tengamos dos resultados. ¿Vale? O sea que sí que parece que van las vías por el seguimiento para ser por esta doble combinación, pero yo me esperaría ver los resultados de fase 3, porque a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa en cuanto al manejo de toxicidad y demás. Pues si no hay ninguna otra cuestión y si no queréis decir nada más, yo voy a cerrar la mesa. Creo que ha sido pues unos datos interesantísimos que hace pues 2 o 3 años pues no podíamos ni siquiera imaginarnos la existencia de estos fármacos y de estas alternativas, y que evidentemente le ha abierto un campo tremendamente importante e interesante a los pacientes con melanoma y con tumores cutáneos, ¿no? Simplemente felicitaros y agradecer también al profesor Díaz Rubio el que nos haya convocado hoy aquí para hablar de ese tema tan concreto, pero que yo creo que es muy importante, y felicitarle por el desarrollo de estas simposium, del 16º Simposium de Revisiones en Cáncer, que está siendo un éxito. Gracias.